La OTAN hoy se hace más fuerte. Suecia se convierte en el socio número 32 de la alianza militar y su ingreso aportará un ejército moderno, además del dominio estratégico del mar Báltico. La adhesión de Suecia a la OTAN ha sido posible tras superar años de bloqueo por parte de Hungría. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Después de 2 años de bloqueo, Hungría aprueba el ingreso de Suecia a la OTAN. Los legisladores húngaros votaron abrumadoramente a favor de la decisión tras superar la oposición del primer ministro Víctor Orbán. Renuncias en el liderazgo palestino en Cisjordania. El primer ministro palestino presentó la renuncia junto a su gabinete ante el presidente palestino Mahmoud Abbas. Tenemos el análisis. Y los agricultores europeos paralizaron partes de la ciudad de Bruselas. Protestan por los altos costos, la competencia y la burocracia. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea buscan fórmulas para aliviar las tensiones. El proceso de bloqueo por parte del primer ministro húngaro Viktor Orbán duró años, pero finalmente el Parlamento húngaro aprobó la propuesta de Suecia para unirse a la OTAN, convirtiéndose en el último de los 31 Estados miembros de la OTAN en ratificar la solicitud sueca. La OTAN presenta el voto húngaro como un triunfo y una muestra también de fortaleza de la alianza militar frente a Rusia. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, pidió a su parlamento que votara y el resultado fue incontestable. Voy a leer los resultados. El honorable Parlamento aprobó el proyecto de ley con 188 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención. Tras la invasión de Ucrania, Suecia solicitó en mayo de 2022 la entrada en la OTAN, pero Hungría mostró su reticencia, al igual que Turquía, aunque Ankara ratificó la adhesión sueca hace más de un mes. Ahora la decisión de Budapest elimina el último obstáculo. Durante décadas, Suecia se abstuvo de adherirse a la OTAN y optó por permanecer neutral. Pero tras la invasión de Ucrania, la opinión pública se inclinó rápidamente a favor de unirse a la alianza. Con Suecia serán 32 los miembros de la OTAN. Las reacciones a la votación no se hicieron esperar. Es un gran día para Suecia y la seguridad del país. Todos los parlamentos de los países de la OTAN votaron a favor de su adhesión. Es un día histórico para todos. Suecia aporta un ejército muy capaz y una industria de defensa de primer nivel. El país destina el 2% de su Producto Interno Bruto al gasto en defensa. El de hoy demuestra que la puerta de la OTAN está abierta y que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha fracasado en su intento de impedir la adhesión de Suecia. Tras el Parlamento, el presidente húngaro tendrá que ratificar la adhesión de Suecia, aunque se espera que lo haga en los próximos días. Y más temprano, la periodista María García Sornosa nos explicaba las razones de por qué los políticos húngaros cambiaron de opinión respecto al ingreso de Suecia. Escuchemos. Sí, tras meses de bloqueo, Hungría ha dado por fin la luz verde a la ratificación de la entrada de Suecia en la Alianza Atlántica y lo ha hecho a pesar de que Viktor Orbán había repetido en numerosas ocasiones que no iba a ser el último. Pero lo cierto es que el primer ministro húngaro no tenía mucho más margen de maniobra, no quería quedarse solo entre los 31 aliados, especialmente después de ese sí de Turquía, y también la presión de Estados Unidos era cada vez mayor. Pero lo que parece que ha desbloqueado este veto de Orbán ha sido el encuentro que mantuvo el viernes en Budapest con su homólogo sueco, donde sellaron una nueva alianza militar y también contratos para más venta de armamento. Aquí, desde Estocolmo hasta los cuarteles generales de la OTAN aquí en Bruselas, celebran que es un día histórico porque Suecia pone fin a 2 siglos de política de neutralidad y no alineamiento, y cuando se complete el procedimiento formal pasará a estar bajo el paraguas del artículo 5, la sagrada cláusula de defensa colectiva. María García, muchas gracias por todas estas informaciones. Un abrazo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, inauguraba este lunes en París una reunión de más de 20 líderes europeos y otros funcionarios occidentales en una muestra de unidad por Ucrania, una clara señal para Rusia demostrando su apoyo a Kiev y al comenzar también el tercer año de la invasión por parte del ejército ruso. Macron hizo hincapié no solo en el apoyo financiero, sino también en una mayor ayuda militar
y en llevar a cabo los acuerdos bilaterales firmados recientemente. El mandatario francés afirmó que hay que prepararse para un ataque de Rusia en los próximos años en Europa y remarcó que el régimen de Vladimir Putin no puede ganar la guerra en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky intervino con un mensaje grabado en video en el que agradeció a Macron la celebración de este evento y el apoyo de los aliados. Entre los dirigentes se encontraba el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el canciller alemán Olaf Scholz, así como también representantes de los Estados Unidos y Canadá. Rusia aseguró este lunes que sus Fuerzas Armadas han tomado la localidad de Las Lojkin en el este de Ucrania pocos días después de que se hicieran con el control de la cercana ciudad de Avdiivka. Las fuerzas militares de Ucrania confirmaron el retiro de sus tropas desde el lugar. El nuevo revés para Kiev llega en momentos en que el apoyo de Occidente a Ucrania parece flaquear con el bloqueo político en Estados Unidos de un enorme paquete de ayudas para Kiev y las armas y municiones que los países europeos están teniendo problemas para producir. Todavía no se conoce por qué y realmente cómo murió el líder opositor Alexei Navalny. El entorno del disidente ruso asegura que al momento de la muerte de Navalny, Rusia planeaba canjearlo por un sicario del espionaje ruso. Hacen responsable al presidente Vladimir Putin de la muerte del más acérrimo crítico del Kremlin. Ello mientras sus allegados también han dado a conocer que preparan el funeral público de Navalny para este fin de semana. El sicario ruso Vadim Krasikov podría haber jugado un papel clave para salvar la vida de Alexei Navalny, eso según fuentes cercanas al fallecido disidente. Navalny iba a ser liberado pronto, el intercambio de prisioneros estaba acordado. A principios de febrero ofrecieron a Putin intercambiar al agente Vadim Krasikov, condenado por asesinato en Berlín, por 2 ciudadanos estadounidenses y Alexei Navalny. Krasikov fue detenido por el asesinato de un disidente checheno en Berlín en 2019. Un tribunal alemán lo condenó a cadena perpetua por un crimen que calificó de terrorismo de Estado. A principios de mes, Putin sugirió que Krasikov podría ser canjeado por el periodista estadounidense Evan Gershkovich. Finalmente se pactó intercambiar a Krasikov por Navalny un día antes de su muerte en prisión. Lo cuento para que sepan por qué lo mataron ahora. Putin sabía que la única manera de recuperar a Krasikov era intercambiándolo por Navalny, algo que jamás iba a permitir. Pensó que si estaban dispuestos a intercambiar a Krasikov, lo único que debían hacer era deshacerse de Navalny y sustituirlo por otra persona más adelante. Una teoría que, sin embargo, desmintió el jefe de la inteligencia militar ucraniana. Probablemente los desilusione, pero lo que sabemos es que efectivamente murió de un coágulo sanguíneo. Está casi confirmado. Entonces fue muerte natural. Es lo que sabemos, sí. Navalny no es una figura popular en Ucrania dado su apoyo a la anexión rusa de Crimea. Mientras se especula sobre la causa de su muerte, sus simpatizantes esperan definir el lugar de un funeral que podría resultar difícil de organizar. No sería la primera vez que las autoridades reprimen a los seguidores de Navalny. Y en otro asunto, el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina presentó este lunes su dimisión al presidente palestino Mahmoud Abbas. Así lo anunció en Ramallah el primer ministro Mohamed Shtayyeh, quien gobierna en parte de la Cisjordania ocupada. La medida podría allanar el camino a reformas en la autoridad palestina respaldadas por Estados Unidos y varios países de la región. La Casa Blanca aboga porque sea la autoridad palestina la entidad que asuma las funciones ejecutivas en la Franja de Gaza. Expertos estadounidenses destacan la importancia de un consenso interpalestino para el futuro inmediato de Gaza. Más temprano, el experto en Oriente Medio, Luciano Zácara, nos explicaba desde Doha si esta decisión puede allanar la reforma política del liderazgo palestino que tanto pide el gobierno demócrata de los Estados Unidos. Escuchemos. Bueno, en realidad no mucho, porque lo que está pidiendo Estados Unidos, que este consenso interpalestino, no se puede hacer si no se cuenta con lo que quiere la mayoría de la población en Gaza, que es que Hamás siga teniendo o que tenga una participación en ese gobierno, y también es incompatible con lo que Israel está planteando, por una parte que Hamás forme parte de este gobierno y por otra parte que la autoridad palestina, como estuviera hasta este momento, se haga cargo
el control de Gaza. Por lo tanto, es muy difícil pensar que en los próximos días vayamos a tener un gobierno que complazca a todas las partes. Y por otro lado, todo esto nos hace también mirar al liderazgo del propio Mahmoud Abbas en Cisjordania. De opinión de muchos, se ha tornado prácticamente simbólico, sin haber convocado elecciones en 16 años, con un aumento sensible de la popularidad de Hamás en Cisjordania tras la masacre perpetrada en territorio israelí. Aquí la pregunta, ¿puede realmente Mahmoud Abbas articular un liderazgo palestino en Gaza con todas las consecuencias de esta guerra? No, definitivamente no. En Gaza la autoridad palestina no tiene ninguna autoridad ni ninguna legitimidad y, como bien habéis dicho, sí, está incluso en duda la legitimidad de Mahmoud Abbas en Cisjordania porque no ha habido elecciones en las últimas décadas. Por lo tanto, es muy difícil pensar que este gobierno de unidad se pueda hacer y que la población de Gaza elija a la autoridad palestina que está gobernando en Cisjordania para gobernar en un futuro posguerra que todavía aún no sabemos cuándo va a ser. Y por último, señor Zacarías, los líderes occidentales y también la ONU insisten en una solución política de los dos estados, algo que nunca quiso jamás, pero con todo lo que usted conoce del conflicto Oriente Próximo, ¿cómo cae esta solución entre los propios palestinos? ¿Es plausible? Es plausible, lo que pasa es que bueno, hasta este momento ni siquiera, no solo Hamás, sino Netanyahu está en contra de esta solución de los dos estados, lo ha dejado bastante claro. En estos momentos pensar en esa posibilidad es únicamente algo que piensa Estados Unidos, la comunidad internacional, por así decirlo, pero ninguno de los actores interesados estaría participando de esta posibilidad. Y que en la práctica es muy difícil debido a la política de colonización que nuevamente está intentando impulsar Netanyahu incluso en la Franja de Gaza. Difícil lograr algo sin el concurso de ambas partes. Señor Zácara, muchas gracias por estas informaciones y análisis allá en Doha. Gracias a ustedes. Buenas noches. Y hace un mes que la Corte Internacional de Justicia ordenaba a Israel tomar todas las medidas posibles para prevenir actos de genocidio en la Franja de Gaza. El máximo tribunal de la ONU dio plazo hasta este lunes para que Israel presente un informe en el que demuestre que está cumpliendo 6 órdenes distintas del organismo. Si bien la Corte reconoció que Israel tiene derecho a defenderse y no determinó que estuviera cometiendo un genocidio, sí emitió estas órdenes destinadas a garantizar que no se produzca. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, reafirmaba el derecho de Israel a defenderse después de los ataques terroristas perpetrados por Hamás el pasado 7 de octubre. Y sin embargo, también ha instado a Israel a incrementar sus esfuerzos para proteger a los civiles en Gaza y asegurar, dijo, la llegada de ayuda humanitaria. Lo dijo Baerbock durante la inauguración de la sesión de primavera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Según contó a los delegados, habría abordado esta cuestión personalmente con sus contrapartes en Israel durante varias visitas a ese país. Y la ministra alemana también hizo un llamado a un alto el fuego humanitario en la Franja de Gaza. Escuchemos. Madres como nosotras, como yo, huyendo de los combates, arrastrando a sus hijos, llorando en pánico y desesperación. A menudo niños vagando por las ruinas de su hogar, descalzos, hambrientos, solos. A veces me imagino que estas fueran mis hijas. Por lo tanto, estamos trabajando sin parar con muchos aliados para lograr una pausa humanitaria que lleve a un alto el fuego humanitario. Más noticias internacionales a continuación. El grupo chiita libanés pro-iraní Hezbollah anunció el disparo de 60 misiles contra un cuartel del ejército israelí en respuesta a los ataques aéreos de Israel contra objetivos situados en el Líbano, cerca de la ciudad de Baalbek. Los bombardeos fueron llevados a cabo pocas horas después de que milicianos de Hezbollah derribasen un dron israelí. Según fuentes del comando libanés, 2 miembros del grupo murieron en los ataques israelíes. El Ministerio de Salud de Perú va a declarar a 20 regiones en estado de emergencia sanitaria por el dengue. El país registra casi 25.000 casos y ya reportó la muerte de 28 personas en lo que va de este año. Las regiones del norte y de la costa de Perú son las zonas más afectadas por los brotes.
En Argentina, un fiscal pidió agravar la condena a la expresidenta Cristina Fernández. La exmandataria enfrenta un proceso judicial por corrupción y durante la primera audiencia de apelación por parte de la exmandataria, el fiscal solicitó agregar un delito como jefa de una asociación ilícita por irregularidades con la concesión de obras viales. Si la petición es acogida en última instancia, la exmandataria arriesga hasta 12 años de prisión. En México, la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez reportó la filtración de su número de telefónico en redes sociales después de que la candidata oficialista Claudia Sheinbaum denunciara lo mismo. La semana pasada, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador había desatado toda una controversia al exponer el número telefónico de una periodista estadounidense tras la publicación de un artículo crítico. Y nos vamos a la economía y lo hacemos con mi colega Andrés Blumenkrantz. ¿Qué nos traes, querido? ¿Qué tal, Jenny? Empezamos en Estados Unidos. Allí la Comisión Federal de Comercio, supervisor de la competencia en este país, ha interpuesto una acción judicial para evitar la compra de la cadena de supermercados Albertsons por parte del gigante de los supermercados Kroger, una operación de $25.000 millones. Los reguladores explicaron que esta fusión, que se presentaba como la más importante en la historia de Estados Unidos en el sector, reduciría la competencia e implicaría un alza de precios, en especial de los productos alimenticios. También alega que esta fusión afectaría a miles de empleados que verían amenazada su capacidad de obtener salarios mayores, mejores beneficios sociales y condiciones de trabajo. Nos va a contar más sobre esto Ana Nieto, que nos está escuchando en Nueva York. Ana, cuéntanos qué respuesta han dado en principio ambas cadenas de supermercados ante esta decisión de la FTC. Pues Kroger y Albertsons van a presentar sus argumentos en los tribunales, pero en sendos comunicados que han presentado hoy han explicado que esta acción de la FTC va a perjudicar precisamente a quien dice el gobierno que quiere proteger, consumidores y trabajadores, porque el sector ya tiene empresas muy grandes como Walmart, Costco y Amazon. Kroger afirma que desde el año 2003 ha ido reduciendo los precios y que prueba de ello es la caída de su margen operativo bruto cuando otras empresas del sector no han hecho más que aumentarlo. La fusión se hace con el compromiso de invertir $500 millones en reducir precios, 1.000 millones en mejoras de salarios y beneficios sociales y otros 1.300 en volver a poner las tiendas de nuevo. Pero el gobierno dice que se elimina la competencia entre ambas cadenas y se crea una nueva empresa que será muy similar a Walmart, con más de 5.000 tiendas, más de 4.000 farmacias, más de 700.000 empleados en prácticamente todo el país. Las desinversiones que se ha comprometido a hacer ambas empresas no son suficientes para un gobierno ni para 11 fiscales generales de distintos estados que han demandado también para parar esta fusión. El gobierno no ve oportuna la concentración de la distribución en un momento en que la inflación sigue siendo muy elevada. Ana, el gobierno de Estados Unidos está vigilando de cerca el impacto de la concentración de mercado en varios sectores desde hace tiempo. ¿Ha habido otros acuerdos de compra o de fusión que se hayan bloqueado entre tanto? Sí, de hecho, la Comisión de Comercio de la legislatura de Joe Biden está siendo muy exigente con las grandes empresas, sobre todo en el sector de las tecnologías, para que consigan el pase del gobierno cuando se presentan estos tipos de mega compras o megafusiones. Tanto la FTC como el Departamento de Justicia han levantado barreras a acuerdos millonarios como el de la compra del creador de videojuegos Activision por parte de Microsoft, que aún tiene flecos en los tribunales. También se prohibió, pero luego se permitió la compra de Horizon Therapeutics por la parte de la farmacéutica Amgen y últimamente también se canceló la fusión de JetBlue y la compañía Spirit Airlines del sector de las aerolíneas. Ahora mismo esta fusión está en apelación, pero ya ha sido denegada por un juez tras abrirse un caso por el Departamento de Justicia. La administración de Biden dice que la competencia es crucial para el capitalismo y que la concentración termina evitando que los ahorros de costes los disfruten los consumidores. Y esta es la parte clave jurídica con las leyes que se tienen ahora mismo de la competencia, que no perjudiquen a los consumidores. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias.
Y más temas, la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio comenzó este lunes en Abu Dhabi. Los países miembros debaten asuntos como la prohibición de las subvenciones que contribuyen a la sobrepesca y la fiscalidad digital, entre otros temas, con el telón de fondo de la inestabilidad y la desigual recuperación económica después de la pandemia. Una cumbre en un momento en el que las guerras y las crisis mundiales ponen en jaque el futuro del comercio global. Tras haber superado la crisis provocada por la pandemia, la directora general de la Organización Mundial de Comercio no mira con mucho optimismo hacia el futuro. Hoy estamos peor. Vemos incertidumbre e inestabilidad en todas partes. Las tensiones geopolíticas han aumentado y los conflictos se han extendido. Lo vemos en Medio Oriente y lo vemos fuera de los focos públicos en muchas partes de África y del mundo árabe. No debemos olvidar el conflicto en Sudán, que ha dejado cerca de 8 millones de desplazados dentro y fuera del país, o el conflicto en el este de la República Democrática del Congo. El comercio mundial tuvo un pobre desempeño en 2023. Si bien se espera un repunte este año, la economía mundial lidiará con otro problema. La tasa de crecimiento del comercio podría ser menor que la del incremento del Producto Bruto Mundial, algo que no ha sucedido en los últimos 25 años. Sería muy peligroso dar por hecho que el comercio mantendrá la resiliencia que ha mostrado. La caída económica global y la mayor incertidumbre ya tienen un impacto. El crecimiento del comercio mundial parece haber caído por debajo del 0,8% que habíamos proyectado en octubre, y dados los riesgos generales, el comercio de mercancías podría caer por debajo del 3,3%, y hablo solo a este año. La pandemia, la guerra en Ucrania, el conflicto en Medio Oriente y las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China han puesto en la mira al comercio internacional. Las principales economías del mundo están optando por volver a políticas proteccionistas y a buscar el autoabastecimiento. Algo que sin dudas es una mala noticia para regiones como América Latina. Países como Colombia abogarán por eso, por el multilateralismo y el combate contra el proteccionismo. ¿Tendrá la Organización Mundial del Comercio la fuerza como para dar un nuevo impulso al comercio mundial? Rápidamente repasamos otras noticias económicas de esta jornada. Las acciones de la compañía Intuitive Machines caen más de un 25% este lunes, después de que el módulo autopropulsado Odysseus, producido por esta firma en la ciudad estadounidense de Houston, se volcara de lado horas después de aterrizar con éxito en la superficie de la Luna. La empresa, que fue la primera compañía privada que envía una navite al satélite de la Tierra, dijo que solo uno de sus 6 módulos enviados perdió su operatividad. Y el total de ventas de viviendas unifamiliares nuevas en Estados Unidos fue menor de lo esperado a pesar de la escasez de construcciones de segunda mano disponibles. El indicador suele ser un dato adelantado de lo que puede ocurrir en el mercado inmobiliario de la mayor economía del mundo, aunque sus valores mensuales son muy volátiles. Ya mismo nos trae más información Jenny Pérez. Fue un día de varias protestas en Bruselas, Andrés. Las protestas de los agricultores que paralizaron parte de Bruselas este lunes y llevaron sus reivindicaciones hasta la sede de la reunión de los ministros de Agricultura de la Unión Europea. Los gobiernos de todo el bloque intentan calmar las tensiones tras semanas de manifestaciones, pero de momento los agricultores no ceden en sus demandas y, como veremos en el siguiente informe, no son pocas. Bruselas en llamas. Este lunes, los agricultores echaron más leña al fuego de las protestas en toda Europa, exigiendo menos burocracia y más apoyo para hacer frente a la volatilidad de los precios. Queremos tener un futuro. La agricultura es nuestra pasión y queremos ganarnos la vida con ella. Hay tantas normas específicas de la Unión Europea que ya no podemos producir a bajo precio. Si nos fijamos en los últimos 40 años desde que empecé, las cosas han ido cada vez peor. La policía contuvo a los manifestantes frente a la sede del bloque europeo mientras los ministros se reunían.
La policía ha utilizado cañones de agua para tratar de extinguir el fuego aquí. Ha pasado menos de un mes desde que los manifestantes vinieron a Bruselas y se apostaron en las calles. Y los agricultores me dicen que van a seguir viniendo. Así que escenas como esta podrían no ser las últimas. Los agricultores europeos tienen una larga lista de reivindicaciones, desde paralizar las importaciones de fuera hasta derogar legislación medioambiental. En un intento de enfriar las tensiones, el bloque ya adoptó medidas para relajar algunas normas de agricultura ecológica y pausar las leyes sobre pesticidas. Estamos hoy aquí para hacernos eco de las opiniones de los agricultores de toda Europa sobre la necesidad de simplificar la normativa de la Unión Europea y de garantizar que se respete el trabajo que realizan día a día. Y creo que esto no ha tenido la importancia y prioridad que merece en las conversaciones que mantenemos sobre agricultura y alimentación. Las autoridades están estudiando formas de aliviar la carga de los agricultores, pero mientras se apresuran a responder, algunos críticos temen que las grandes promesas climáticas se esfumen. Después de todo, la agricultura representa alrededor del 10% de las emisiones de la UE. Los pequeños agricultores culpan a los intereses empresariales. La UE ha decidido escuchar solo a los grandes agricultores y a la agroindustria. En mi granja sé lo que es el cambio climático, así que estoy a favor de políticas para detener esta crisis climática, pero no puedo hacerlo con precios que están muy por debajo de mis costos de producción. Por ahora, estos manifestantes dicen que seguirán insistiendo en su mensaje. El intento de Bruselas de aliviar las tensiones no ha dado fruto hasta ahora. Y ponemos atención este día a Francia, porque allí miles de personas se han reunido para establecer el récord Guinness de la pared de Lego más grande del mundo. Y vamos por las imágenes. Los organizadores dicen haber creado la estructura ensamblando más de 250.000 piezas de Lego con la ayuda de unos 8.000 participantes. La pared mide 21 metros de largo y representa un barco de vela histórico. El récord aún no ha sido verificado por los inspectores del libro Guinness de los récords. Los organizadores dicen que su objetivo principal es recaudar fondos para restaurar el barco original. Así nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez. Ha sido un gusto acompañarlos. Hasta pronto.